Al trono de la gracia, el Señor no nos va a decir, ay, pero ¿por qué te sientes así? ¿No? ¿Cierto? Como uno, ¿no? ¿Cierto? Porque a veces alguien te dice y tú le dices, no, échale ganas, arriba, levántate, no te sientas así, ¿no? Y uno humanamente pues trata de levantar a la persona, ¿no? Pero el Señor no nos dice, ay, ¿por qué te sientes así? Ay, no, te lo dije que te iba a pasar y te ibas a sentir así, ¿no? Ay, no, ¿y ahora de qué te quejas? Ay, no, ¿y ahora qué más quieres? No, el Señor, de verdad, es el único que nos entiende. Sinceramente, ¿no? El Señor es el único que nos entiende tal cual lo que nosotros estamos sintiendo, porque por muy buena que sea la amiga, por muy buena que sea la comadre, por muy bueno que sea el pastor, por muy bueno que sea el esposo, no te entiende. Siempre, por más que tú te quieras desahogar con otro ser humano, ese ser humano se va a hacer un concepto de acuerdo a lo que tú le estás expresando. Aunque tú le abras tu corazón, se hacen un concepto, pero con Dios eso no pasa. Y esto que les estoy diciendo no se los digo como pastora, esto se los digo como ser humano, como oveja, como congregante, ¿verdad? O sea, por mucho que a lo mejor tú quieras refugiarte en otra persona, no lo vas a lograr. El único refugio es Dios. El único que te entiende 100% es Dios. El único que te tiende la mano aún con tus errores, tus debilidades, tus pataletas, es Dios. Es el único. Es el único, de verdad. Y a veces uno humanamente también se frustra, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes no les han pasado que van a desahogarse con alguien y terminan regañados? No mire a nadie, como dice mi esposo, ¿no? No mire a nadie. O sea, tú quieres expresar lo que tú sientes, pero no te entienden. O sea, de todas maneras, se van a enojar por lo que tú digas, por lo que tú expreses, pero tú sinceramente estás intentando platicar con alguien, desahogarte con alguien, ¿verdad? Pero de todas maneras, terminas regañado. O sea, sale peor, ¿no? Entonces, y yo sé que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, amada iglesia, ¿a qué voy? Que de verdad nadie nos va a entender como Dios. En ningún otro hay mejor refugio que en Dios. Todos cometemos errores. Todos. No hay uno aquí que diga, no, yo no me he equivocado en nada en la vida. Todos cometemos errores. ¿Sí? Sin embargo, según nuestra perspectiva, cada persona, ¿sí?, va a tener un juicio para nuestros errores. ¿Sí me entiende? Y el único que está sentado en el trono de la gracia, y de verdad que a mí me encanta esa palabra, el trono de la gracia. El trono de la gracia, porque el único que está sentado en el trono de la gracia es Dios. Las demás personas, por muy espirituales que queramos ser, no estamos en ese trono de la gracia, entonces tampoco nos podemos poner exigentes, ¿verdad? O sea, es también algo que tenemos que entender, ¿no?
porque las personas no son perfectas, no están sentadas en ese trono de la gracia, están en su humanidad. Todos estamos en nuestra humanidad. Por eso nadie te va a comprender al 100% como lo hace Dios. ¿Sí? Por mucho que nosotros queramos, o sea, no es que seas una mala persona, no. Simplemente somos humanos, no somos Dios. No somos Dios. Y el único lleno de gracia es Él. Usted podrá ser muy comprensivo, muy bueno para escuchar, muy bueno para papachar, ¿sí? Pero el único lleno de gracia es Dios. Amén. ¿Querías decir algo, Tere? Exacto. Sí, o sea, es una realidad. Los seres humanos razonamos todo, ¿no? ¿Y por qué voy a ayudar a este? No se lo merece. No se lo merece, no lo voy a ayudar, ¿no? ¿Y por qué voy a orar por este? No voy a orar nada, víctima de sus propias consecuencias, yo que voy a andar orando por ese. O sea, nosotros humanamente, ¿sí? No, por mucho que queramos, no podemos actuar como Dios. Deberíamos, ¿sí? Actuar aunque sea en la vida con una pizca de misericordia, porque los atributos morales de Dios nosotros los podemos tener, pero jamás. Recuerdo que leyendo una vez en una clase de los atributos morales de Dios, decía, nosotros solamente tenemos un destello, una chispita que nos cayó por ahí de amor. Nosotros solamente podemos tener una chispita por ahí que nos cayó de bondad, una chispita de misericordia, una chispita de sabiduría. Pero como Dios, nadie, amada iglesia, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. ¿Y por qué lo tenemos que tener claro, hermanos? Para no decepcionarnos de nadie. Porque luego andamos chillando, ¿no? Ay, es que fulano me ofendió. Ay, es que sutano me falló. Ay, es que merengano me dijo. Ay, es que fulano. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro, hermanos? Que ninguno de nosotros es Dios. Que por más que queramos, tenemos errores. Vamos a fallarle a las personas. Tenemos errores. Entonces, ¿qué necesitamos? Esa madurez de la cual hablábamos en la clase pasada, que poquito a poquito vamos obteniendo. ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra. ¿Y a través de qué? De la llenura del Espíritu Santo, para no estar esperando de mi hermano perfección. ¿Estamos de acuerdo? Para no estar esperando perfección de nadie, porque no hay ninguno perfecto. Todos cometemos errores. ¡Uy, horrores! Y horrores, hermanos. Entonces, punto número 1. Estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada, se dice. Bueno, así pasa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, amada iglesia, ¿cuál es entonces el punto? Que independientemente de todo, hermanos, hay que tener una comunión con Dios en oración. Hay que tener una comunión con Dios en oración. Mire, hermano, cuando usted se sienta mal, ningún consejo lo va a llenar.
Eso es una realidad. A ti ningún consejo te va a llenar. Mira, la gente tú tienes un problema y tú haz un experimento. Haz un experimento y pídele consejo a 5 personas. Los 5 te van a decir algo distinto, ¿cierto? Los 5 te van a decir algo distinto. Y al final, ¿quién toma la decisión? Tú, ¿cierto? Y entonces dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Sí? Pero ¿qué es la sabiduría? Es la capacidad de decidir conforme a la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Entonces es en la multitud de consejos, pero en primera, no cualquier consejo y no de cualquier persona, ¿cierto? Pero al final, aunque tú le pidas consejo a 5 sabios, a las 5 personas que tú consideres más sabias, dime tú a quién le toca tomar la decisión. Y dime tú al final quién es el que te va a guiar a decidir lo que tengas que decidir. Porque a lo mejor esas 5 personas, cada una te dijo según su perspectiva, según su vivencia, según su experiencia, según lo que quiso. Pero al final, cuando te toca tomar la decisión, eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Y Dios te va a decir a ti lo que tienes que hacer. ¿Es válido pedir consejos? Sí, es válido pedir consejos. Pero siendo realistas y diciendo las cosas como son, eso no es lo que va a llenar de paz tu corazón. Eso no es lo que va a llenar de paz tu corazón. Lo que va a llenar de paz tu corazón es que busques a Dios en el momento difícil. Es que el Señor sea quien directamente a ti te direccione a hacer lo que tienes que hacer. Esa es la realidad. Ninguna palabra de ningún ser humano va a llenar tu vida. Ninguna palabra de ningún ser humano va a llenar tu vida. Lo que va a llenar tu vida es la palabra y la presencia de Dios. Amén. Entonces yo creo que Pedro y Juan sabían perfectamente lo que tenían que hacer, buscar al Señor en oración, y por eso estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso estaban llenos del Espíritu Santo, porque todo aquel que busca a Dios en oración está lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Todo aquel que busca a Dios tiene algo para dar. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que dice yo no tengo nada para dar es porque le falta presencia de Dios. Porque todo aquel que busca la presencia de Dios tiene algo para dar. Y este era el caso de Pedro y Juan. ¿Qué le dijeron ellos al ciego? Mira, este hombre dice que era cojo de nacimiento y que todos los días alguien, la siguiente dijo, todos los días alguien lo llevaba y lo ponía ahí. Lo llevaba y lo ponían ahí. Y que cuando vio a Pedro y a Juan, pues él se dispuso, ¿no?, a hacer lo que hacía con todo el mundo, pedir una limosna. Pero bueno, este era uno de esos días que Pedro y Juan no tenían ni una monedita de 50 centavos partida por la mitad. Porque ahí dice que ellos no tenían, ¿cierto? Dice, con Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Tenían algo para dar? Sí. ¿Estamos hablando de dinero? No.
Porque a veces cuando se habla de dar, lo primero que viene a nuestra mente es el signo peso. Uy, no. Y suena la caja registradora. No. Pero, hermano, hay tantas cosas que podemos dar. Podemos dar tiempo. ¿Cuántas personas necesitan tiempo? Tiempo simplemente para ser escuchadas. Hoy precisamente tuve una experiencia. Llegó una señora a consulta con 4 niños y me empezó a contar su historia, yo no sé ni por qué. Llevaba a sus niños enfermos y me empezó a decir, ay doctora, ya se acerca el 10 de mayo. Y yo, sí. Y me dice, ¿y usted cree que todas las madres son buenas? Y le digo, no, yo he conocido malas madres. Y me empezó a decir la señora, mi hija es una mala madre. Me empezó a contar la historia. Su hija tiene más de un año que no la ve, pero sabe que está bien, o sea, la señora sabe que está bien. Anda en sus cosas, le dejó a los niños y me dice la señora, quiere un niño, se lo regalo. Y yo me quedé así. Y empecé a platicar con ella y empezó a llorar y la gente esperando afuera. Le empecé a compartir la palabra. La ayudé en la forma en que yo podía. Y me quedé pensando, Dios mío, ¿cuánto daño pueden hacer las personas, verdad? Y ella me decía, yo no sé por qué, doctora. Dice, yo toda mi vida trabajé 12 horas para que a mis hijos no les faltara nada. Yo no le di ese ejemplo de que fuera irresponsable, ¿no? Y bueno, al final ya tenía a la gente acumulada. Ya sé que la gente se pone bien, ¿no? Entonces ya la señora se tuvo que ir. Pero me dijo, gracias por escucharme, ¿no? ¿Y a qué voy, hermanos? A veces las personas no están pidiendo dinero. O sea, la señora no estaba pidiendo dinero, ¿no? Porque ella dice que el papá de los niños la apoya, ¿no? Ella no estaba pidiendo dinero. Pero ¿qué necesitaba la señora? A alguien que la escuchara, a alguien con quien desahogarse, ¿verdad? Y así muchas veces pasa, ¿no? A mí me pasa a menudo, ¿no? Casi diario, ¿no? Gente que quiere desahogarse, que empieza a contar sus problemas, ¿no? Y simplemente quieren a alguien que los escuche, ¿no? Pero a veces cuando nosotros pensamos en ayudar, luego pensamos que siempre es dinero, pero no, hermanos. El dinero es lo de menos, la verdad. Porque si tú le das a una persona, como dice el refrán, ¿no? Si le das el pescado, pues la persona al día siguiente va a tener la misma necesidad, porque la persona come todos los días. Pero si tú le das una palabra a esa persona que impacte su corazón, sí, eso va a ser más valioso que si le das una moneda, la verdad. Porque no siempre una necesidad de una persona se puede saciar con dinero. ¿Cuántas personas nosotros tenemos alrededor que tienen necesidades? De todo tipo, ¿no? O sea, no, de todo tipo, ¿no?
personas que necesitan que alguien les escuche, personas que necesitan que alguien a lo mejor les atienda, personas que necesitan a alguien con quien llorar, personas que necesitan N cantidad de personas conocemos que tienen todo tipo de necesidades, personas que necesitan un milagro. Pedro y Juan no se pusieron a pensar, ¿y si oro por el cojo y se muere? Así como nosotros, ¿no? Que luego no queremos porque pensamos que se van a morir, ¿no? Casi, ¿no? A veces se pone uno a pensar, ¿y qué tal que oro y no pasa nada, ¿no? Como antes, cuando yo estaba joven, estaban muy de moda estas campañas de Cas Luna, ¿no? De milagros y no sé qué. Y yo tenía una amiguita que era ciega. Y cada vez que había campaña yo la llevaba, ¿no? Y yo le decía, ¡uy, Dios te va a sanar! No, pues hasta el sol de hoy sigue sin ver, ¿no? Entonces, uno tiene que entender que pues a veces no es la voluntad de Dios, no es el tiempo de Dios, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas orar para que las personas reciban, ¿cierto? De lo que tú tienes, que por lo menos sea paz en medio de las circunstancias que están viviendo. A lo mejor no podemos solucionar el problema de toda la gente, qué bueno sería, ¿no? Que a todo el mundo le pudiéramos resolver la vida, pero no podemos. Pero por lo menos podemos darles una palabra, ¿sí? Que les dé paz en su corazón en medio de la situación que están viviendo. Por lo menos podemos darles una palabra de fortaleza. Por lo menos podemos darles una oración, ¿verdad? Que pueda fortalecer la vida de esa persona. Algo podemos hacer. Algo podemos hacer. Es falso que ninguno de nosotros tengamos algo para dar, porque todos tenemos algo para dar. Cuando el Señor, la siguiente hijo, muchas personas tienen todo tipo de necesidades, ¿no? Pero fíjense, hermanos, nosotros vemos a Dios usando a las personas, a cada uno con lo que tienen. Cuando el Señor quería usar la vida de Moisés, ¿qué le dijo a Moisés? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué le dijo Moisés? Una vara, ¿sí? Y esa misma vara Dios usó para abrir el mar. David, ¿qué tenía en su mano? 5 piedritas y una honda. Y eso fue suficiente para que Dios lo usara para derrotar a un gigante. La viuda, ¿qué tenía? Un poquito de aceite y un poquito de harina. Y eso fue suficiente para alimentar al siervo de Dios, y el Señor se lo multiplicó. Cada uno de nosotros tiene algo. Cada uno de nosotros tiene algo, ¿no? Cada uno de nosotros, a lo mejor algunos tienen tiempo para dar, ¿no? Recuerdo un hermano que me decía, no, pastora, yo estoy pensionado, lo que necesite, estoy todo el día en mi casa. Me decía ese hermanito, ¿no? Yo, está bien, hermano, lo tendré en cuenta. Así que usted está todo el día en su casa, ¿no? ¿Qué tenía ese hermano para dar? Tiempo, ¿verdad? Algunos tienen fuerza. La fuerza que otros no tienen. Algunos tienen talentos que otros no tienen. O algunos tienen dones que otros no tienen. Pero todos nosotros tenemos algo para dar. Y Pedro le dijo a este hombre, ¿sabes qué? Yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy.
levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento, fíjense, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Cuál es el objetivo de los milagros, hermanos? Y que la gente crea. Para eso son los milagros, ¿sí? Para eso son los milagros, para que la gente crea en el poder de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Yo en una ocasión me acuerdo que les enseñaba, cuando le pidamos algo al Señor, ¿sí?, que sea con un objetivo, para que el nombre del Señor sea exaltado. Cuando oremos por un enfermo, ¿sí?, le pedimos a Dios que ese enfermo se sane. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿sí? No para que la gente diga, ay, mira, el pastor le puso la mano a Marta y Marta se sanó. No, no es la mano del pastor, no es la mano del profeta, no es la mano de ninguna persona. Es el poder de Dios, es el nombre de Dios el que tiene que ser glorificado y exaltado. Ese es el propósito de un milagro, glorificar a Dios y también que las personas crean, que las personas vean el poder de Dios en sus vidas, que las personas entiendan que Dios es el único que puede socorrernos en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Amén. Ahora, este cojo ya se había acostumbrado a estar en esa condición, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ahí no dice qué edad tenía el cojo, pero dice que era un cojo de nacimiento. ¿Ah? En el 4:22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y dice la Biblia que era cojo de nacimiento. ¿Ustedes creen que este hombre ya estaba acostumbrado a ser cojo? Sí. Este hombre ya estaba acostumbrado a ser cojo. Este hombre ya estaba acostumbrado a esa condición de mendicidad. ¿Sí? A lo mejor ya en esos 40 años el hombre había discernido, ¿no? Ay, si pongo cara triste me van a dar otro poquito, ¿no? Una limosnita, por el amor de Dios, que uno se muere y nada se lleva, ¿no? A lo mejor el hombre ya había aprendido cuál es la mejor táctica. A lo mejor el hombre ya había aprendido en qué horario pasaba más gente por esa puerta donde él se ponía. ¿Sí? A lo mejor el hombre ya había aprendido que de todas las puertas del templo, pues esa era la mejor para pedir limosna. Imagínense, en cuántos años de estar pidiendo limosna, cuánto no había aprendido ya este hombre sobre su condición. Pero al mismo tiempo ese hombre tenía una vida vacía, una vida estancada, ¿sí? Una vida infructífera. Ese hombre tenía un vacío en su corazón. Y este hombre se dejó dominar por ese vacío en su corazón. Hay personas que son resilientes, ¿no? Hay personas que a pesar de las dificultades de la vida salen adelante, ¿no? Y cuántos testimonios no conocemos,
¿no? Por ejemplo, Nick Bullin, ¿no? Que a pesar de que no tiene brazos, no tiene piernas, salió adelante, ¿no? Salió adelante. Es un predicador, ¿no? Y aún así en su condición, él salió adelante, tiene su familia. Y así como él, muchas otras personas, ¿no? Apenas estaba viendo yo un video de un hombre que no tiene brazos tampoco. Y salen los videos porque con los pies lanza el trompo, ¿no? Y lo amarra y le hace el nudito y lanza el trompo, ¿no? Con el pie, ¿no? Y así hay personas que a lo mejor, aún a pesar de las dificultades, aprenden a salir adelante. Pero hay personas que con una dificultad se hunden y se hunden para el resto de sus vidas. Y eso es más probable que ocurra cuando las personas no tienen a Dios en su corazón. Decidir no concluir lo que empezó, ¿no? Porque hizo el examen 1, 2, 3 veces y 3 veces no lo pasó. Y dijo, ya mejor no hago nada, ¿no? Pero otra persona que tiene a Cristo dice, puedo, con la ayuda del Señor, puedo. Sí se puede, ¿no? Y sale adelante. Pero aquel que no tiene a Cristo en su corazón, es más fácil que se hundan los problemas. Es más fácil que no salga adelante. Y esta era la condición de este mendigo. Y esa es la condición de todas las personas que no tienen a Cristo. Porque una persona con Cristo, de verdad, que por muy grande que sea el problema, va a salir adelante si verdaderamente esa persona tiene a Cristo en el corazón. Si verdaderamente tiene a Cristo en el corazón, va a salir adelante. Va a salir adelante con la ayuda de Dios. Pero una persona que no tiene a Cristo, a la primera caída, se va a detener. A la primera caída, se va a derrotar. Y esa es la condición de la mayoría de las personas que están allá afuera. Esa es la condición de la mayoría de las personas que están allá afuera, ¿no? Que por una infidelidad ya se cortan las venas, ¿no? Que porque hoy salieron y no consiguieron trabajo, se suicidan. Porque no tienen a Cristo en el corazón. Y así a nuestro alrededor pasan muchas personas con necesidad todos los días. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues así como Pedro y Juan, ¿no? Pues a lo mejor no podemos conseguir trabajo para todo el que esté sin trabajo, ¿no? A lo mejor no podemos hacer que aquel que es infiel pues ya no lo sea, ¿no? Pero sí podemos decirle a la persona que está pasando por la prueba, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy palabra de Dios, te doy consejo, ¿sí? Te ayudo para que te fortalezcas. Te presento al que a mí me ha podido sacar. Te presento al que a mí me ha podido librar. Te presento el que estuvo conmigo cuando nadie estuvo. Y estoy hoy aquí. Estoy hoy aquí. Amén. Entonces, todos nosotros, amados hermanos, tenemos algo para dar. Todos nosotros tenemos algo para dar. ¿Y ustedes creen que antes de que pasara este evento, Pedro y Juan no habían pasado antes por el templo a esa hora? Sí, seguramente muchas veces pasaron y muchas veces lo vieron y muchas veces que sí llevaban moneditas pues le dieron, ¿verdad? Muchas veces le dieron. Pero ¿cuál fue la diferencia del antes y del ahora? Que ahora estaban llenos del Espíritu Santo, porque si no, no creo que haya sido la última vez o la única vez que Pedro y Juan entraron al templo por esa puerta. No, habían entrado muchas veces, muchísimas veces, todos los días entraban seguramente, y todos los días sacaban moneditas, o algunas otras veces fueron indiferentes, o algunas otras veces dijeron, ay, este mendigo como huele de feo.
Seguramente muchas otras veces pasaron y tuvieron otra actitud. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dieron de lo que tenían. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede ayudar si está vacío. ¿Cierto? Porque luego les decimos, hermano, venga, congréguese, busque, ore. No, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no nos llenamos, no podemos dar. Si estamos vacíos, ¿qué vamos a dar? ¿No? Si estamos a peor, ¿no? que el que tiene el problema, ¿qué le vamos a dar? Pero el único, hermanos, que nos llena es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a ministrar a las personas según la necesidad que tengan. ¿Sí? ¿Y quién nos da esa capacidad de discernir cuál es la necesidad que tienen las personas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes creen que todas las personas que andan pidiendo por la calle, su mayor necesidad es una moneda? A veces nosotros nos desvivimos por dar cosas materiales, ¿verdad? Pero fíjense, anécdota, yo conocí una persona que pedía en la calle y vivía mejor que yo. Era su sustento, era su trabajo, ¿no? Ir y pedir. Y esta persona, que yo la conocí de niña, los hijos iban y la ponían en una silla de ruedas, ¿no? La ponían en una silla de ruedas en una esquina todos los días. Eso era como su horario laboral, ¿no? Todos los días a determinada hora iban y la ponían en la silla de ruedas. Y la gente pasaba y le daba. La gente pasaba y le daba. Pero por las cosas de la vida, un día yo conocí dónde vivía la persona. No, pues la persona tenía sus hijos trabajaban, ¿no? O sea, la señora vivía cómodamente. ¿Por qué pedía? Pues ya por maña, ¿no? Pero esa señora tenía una necesidad espiritual. O sea, la verdad es que su necesidad ni siquiera era económica, su necesidad era espiritual. Porque pues una persona, ¿no?, que emocionalmente está bien, psicológicamente está bien, espiritualmente está bien, no hace ese tipo de cosas, ¿estamos de acuerdo? Esa persona tenía una necesidad espiritual muy grande. Esa persona lo que necesitaba era Dios en su corazón para dejar de vivir esa doble vida, ¿no? Para dejar de, pues no sé ni qué, de estafar a la gente, ¿no? Y cuando nosotros estamos dispuestos a dar de lo que tenemos, ¿sí? Y insisto nuevamente, no hablando